En las tierras de Valteria, donde los castillos se alzan como centinelas de piedra y las campanas anuncian tanto la gloria como la desgracia, nació la historia de Severino. Severino no era un caballero ni un noble, sino un investigador solitario, marcado por la curiosidad y el peso de los rumores que recorrían las aldeas. La torre abandonada, oscura y cubierta de hiedra, se erguía en las colinas como una herida abierta en el paisaje. Nadie se atrevía a acercarse, pues se decía que quienes entraban jamás regresaban. Movido por un deseo de descubrir la verdad, Severino decidió desafiar el miedo colectivo. Con una lámpara en mano y su ingenio como única arma, se adentró en la torre, decidido a desentrañar los secretos enterrados hacía siglos. Las colinas de Valteria se extendían bajo un cielo gris, y la torre abandonada se alzaba como un espectro de piedra, cubierta de hiedra y cicatrices del tiempo. Los aldeanos evitaban mirarla demasiado, como si sus muros pudieran devolver la mirada. Para ellos, la torre era un lugar maldito, un recordatorio de desapariciones que nunca tuvieron explicación. Severino, sin embargo, no compartía ese temor. Desde joven había sentido una atracción por lo oculto, por los secretos que se escondían en las sombras de los castillos y en los susurros de las tabernas. Su oficio no era reconocido oficialmente, no era caballero ni escriba, pero su fama como investigador de lo inexplicable lo había llevado hasta allí. Al llegar a la torre, el aire se volvió más pesado, como si la atmósfera misma guardara un silencio forzado. La puerta de madera, carcomida y rota, parecía resistirse a abrirse, aunque no había cerradura. Severino empujó con fuerza y el chirrido resonó como un lamento. Dentro, el polvo danzaba en haces de luz que se filtraban por las grietas de las piedras. El primer nivel estaba vacío, salvo por restos de muebles podridos y símbolos tallados en las paredes. Severino se inclinó para observarlos. Eran marcas antiguas, runas que hablaban de pactos y advertencias. «Esto no es obra de simples hombres», murmuró, pasando los dedos sobre los grabados. Mientras ascendía por la escalera en espiral, notó que cada paso parecía resonar más fuerte de lo normal, como si la torre amplificara su presencia. En el segundo nivel encontró restos de armaduras oxidadas y un estandarte descolorido. Reconoció el emblema. Pertenecía a una orden desaparecida hacía siglos, los custodios del umbral, conocidos por vigilar portales entre mundos. El corazón de Severino latió con fuerza. Si esta torre fue su bastión, entonces los rumores de desapariciones no son casualidad. Aquí se guardaba algo que nunca debió abrirse. Al llegar al tercer nivel, halló un salón circular con un altar en el centro. Sobre él, un libro cubierto de polvo y ceniza. Severino lo abrió con cautela. Las páginas estaban escritas en una lengua olvidada, pero algunas ilustraciones eran claras. Dibujos de puertas, de sombras que atravesaban muros, de figuras humanas que se desvanecían en la nada. El investigador sintió un escalofrío. No eran desapariciones, eran absorciones. La torre devoraba a quienes se acercaban. De pronto, un viento helado recorrió el salón, aunque no había ventanas abiertas. Las sombras en las paredes se movieron, como si tuvieran vida propia. Severino sostuvo la lámpara con firmeza, decidido a no retroceder. Si esta torre guarda un secreto enterrado, yo lo descubriré. Y si hay algo que aún respira en sus muros, tendré que enfrentarlo. El eco de sus palabras se perdió en la oscuridad y la torre respondió con un crujido profundo, como si despertara de un largo sueño.
Severino comprendió que su investigación apenas comenzaba y que cada paso lo acercaba más a un misterio que había esperado siglos para ser revelado. La torre de Valteria parecía respirar con cada crujido de sus muros. Severino avanzaba con la lámpara en alto, decidido a no dejarse intimidar por las sombras que se movían como si tuvieran voluntad propia. El aire estaba impregnado de un olor a hierro oxidado y tierra húmeda, como si la torre guardara en su interior un cementerio invisible. En el salón circular, el libro sobre el altar seguía abierto, sus páginas agitándose con el viento helado que no debía existir. Severino lo observaba, intentando descifrar los símbolos, cuando escuchó pasos detrás de él. Giró con rapidez y la luz de la lámpara reveló a una figura encapuchada. «No deberías estar aquí», dijo la voz grave del desconocido. Severino apretó la empuñadura de su daga. «¿Quién eres?». El hombre se descubrió el rostro. Era Fray Lucian, un monje de la abadía cercana. Sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. «He seguido tus pasos. La torre no es un lugar para curiosos. Aquí se selló un pacto hace siglos y cada desaparición es el precio de mantenerlo oculto». Antes de que Severino pudiera responder, un estruendo sacudió el suelo. De las paredes emergieron figuras espectrales, soldados con armaduras corroídas, los antiguos custodios del umbral. Sus ojos brillaban con fuego azul y sus voces se mezclaban en un coro de advertencias. «El sello no debe romperse». Severino retrocedió, pero Lucian levantó un crucifijo de hierro. «No son enemigos, son guardianes. Ellos protegen lo que yace en el corazón de la torre». El investigador comprendió que no estaba frente a simples fantasmas. Eran ecos de un juramento, almas atrapadas en un deber eterno. Sin embargo, algo en sus movimientos revelaba desesperación, como si quisieran ser liberados. En ese momento, una tercera figura apareció desde la escalera. Lady Mireia, descendiente de la familia que había gobernado Valteria siglos atrás. Su presencia era inesperada, pero su voz firme rompió el silencio. «Mi sangre está ligada a esta torre. Lo que aquí se oculta pertenece a mi linaje, y yo decidiré si debe permanecer enterrado». Severino, Lucian y Mireia se miraron, conscientes de que el misterio era más profundo de lo que imaginaban. La torre no solo guardaba secretos, era un crisol de pactos, culpas y destinos entrelazados. Las sombras se agitaron con violencia y el libro sobre el altar brilló con una luz oscura. Severino sintió que el tiempo mismo se doblaba a su alrededor. El misterio de las desapariciones no era un simple fenómeno, era la consecuencia de un poder que había esperado siglos para ser liberado. Y allí, en medio de la torre, tres voluntades se enfrentaban: el investigador que buscaba la verdad, el monje que temía el despertar del pacto y la heredera que reclamaba su derecho sobre el secreto. La torre, como si escuchara, rugió desde sus cimientos. El verdadero enigma estaba a punto de revelarse. La torre de Valteria se alzaba como un espectro de piedra, cubierta de hiedra y silencio. Severino entró decidido, con su lámpara en mano, y pronto descubrió símbolos antiguos grabados en las paredes.
El aire se volvió pesado y las sombras parecían moverse con vida propia. En el salón circular encontró un libro sobre un altar, sus páginas llenas de dibujos de puertas y figuras que se desvanecían. Antes de que pudiera estudiarlo, apareció Fray Lucian, un monje que lo advirtió. Aquí se selló un pacto y cada desaparición es su precio. Las paredes vibraron y surgieron espectros con armaduras oxidadas, los antiguos custodios del umbral. Poco después llegó Lady Mireia, heredera del linaje ligado a la torre. 3 destinos se cruzaban allí: el investigador que buscaba la verdad, el monje que temía el despertar y la noble que reclamaba su derecho. La torre rugió desde sus cimientos. El verdadero secreto estaba a punto de revelarse. Las paredes de la torre vibraron como si un corazón oculto latiera en su interior. Severino sostuvo la lámpara con firmeza, mientras Fray Lucian murmuraba plegarias y Lady Mireia avanzaba hacia el altar con paso decidido. El libro, aún abierto, brillaba con una luz oscura que parecía atraerlos. De pronto, las sombras de los custodios del umbral se agitaron con violencia. Sus voces se mezclaron en un coro desgarrador. El sello no debe romperse, pero tampoco puede sostenerse eternamente. Severino comprendió que la torre estaba en un punto de quiebre. El pacto que había mantenido el secreto durante siglos se debilitaba, y las desapariciones eran apenas un síntoma de algo mayor, un portal que reclamaba abrirse. Lady Mireia levantó la mano sobre el libro. Mi familia selló este poder, pero también tiene el derecho de liberarlo. Si lo hacemos, quizá podamos controlar lo que hay detrás. Lucian retrocedió horrorizado. Liberarlo sería condenar a Valteria. Severino, atrapado entre las dos posturas, sintió que la decisión recaía sobre él. El investigador que había buscado respuestas ahora debía elegir: apoyar a Mireia en abrir el portal y enfrentar lo desconocido, o unirse a Lucian para reforzar el sello y mantener el misterio enterrado. Las paredes crujieron, el suelo tembló y una grieta luminosa comenzó a abrirse en el altar. La torre rugía como un ser vivo, exigiendo resolución. Severino apretó la lámpara contra su pecho. Sabía que cualquier elección cambiaría el destino de Valteria para siempre. La grieta luminosa en el altar se expandía como una herida abierta en la piedra. El aire dentro de la torre se volvió denso, vibrando con un poder que parecía provenir de otro mundo. Severino sostuvo la lámpara con fuerza, mientras sus ojos se movían entre Fray Lucian y Lady Mireia. Lucian, con el crucifijo en alto, gritó: «Si el sello se rompe, todo Valteria caerá en la oscuridad. Debemos reforzarlo». Mireia, en cambio, avanzó con paso firme hacia el altar. Mi familia selló este poder, pero también lo condenó a devorar inocentes. Yo no aceptaré que la torre siga alimentándose de vidas. Prefiero enfrentar lo que haya detrás. Las sombras de los custodios del umbral se agitaron, divididas entre proteger el sello y liberarse de su eterno deber.
Sus voces resonaban como un coro desgarrador. El precio debe terminar o continuar. Severino sintió que la decisión recaía sobre él. El investigador que había buscado respuestas ahora debía elegir entre dos caminos: apoyar a Lucián, reforzando el sello y manteniendo el misterio enterrado, aunque las desapariciones continuarían, o unirse a Mireia, rompiendo el pacto y enfrentando lo desconocido, con el riesgo de liberar un poder ancestral. El suelo tembló, las piedras crujieron y la grieta se abrió aún más, revelando un resplandor que no era ni luz ni sombra, sino algo intermedio. La torre rugió como un ser vivo, exigiendo resolución. Severino dio un paso adelante. Su voz firme, pero cargada de duda, rompió el silencio. La verdad no puede permanecer oculta para siempre. Y en ese instante, la torre respondió con un estruendo que sacudió Valteria entera. El destino estaba a punto de definirse. La grieta del altar se abrió como un ojo luminoso, derramando un resplandor que bañó a Severino, Lucián y Mireia. El aire vibraba con un poder que parecía arrancar la realidad misma de sus cimientos. Los custodios del umbral se arrodillaron, sus espectros divididos entre el deber y el deseo de liberación. Sus voces se mezclaron en un murmullo. El precio debe terminar o continuar. Mireia avanzó con decisión, el rostro iluminado por la grieta. Si seguimos ocultando este secreto, más vidas se perderán. Prefiero enfrentar lo que haya detrás. Lucián retrocedió temblando. ¿No entiendes? Ese poder no pertenece a los hombres. Si lo liberas, no habrá muro que lo contenga. Severino, atrapado entre ambos, sintió que la torre lo observaba. La lámpara en su mano titilaba, como si la luz misma dudara. El investigador comprendió que no había elección segura. Reforzar el sello significaba perpetuar las desapariciones. Romperlo significaba arriesgar todo Valteria. El suelo tembló, las piedras crujieron y de la grieta emergió una figura envuelta en sombras y fuego. No era un monstruo ni un espectro, sino algo más antiguo, un eco del pacto original, la encarnación del poder que había sido sellado. La voz de la entidad resonó en la torre. He esperado siglos. ¿Quién de ustedes decidirá mi destino? Severino dio un paso adelante. Su voz, firme pero cargada de duda, rompió el silencio. Yo vine en busca de la verdad, y ahora sé que la verdad exige un precio. La torre rugió, los espectros se alzaron, y el destino de Valteria quedó suspendido en un instante eterno, aguardando la decisión final. La figura envuelta en sombras y fuego emergió por completo de la grieta, su presencia llenando el salón con un poder que hacía vibrar las piedras de la torre. No tenía rostro definido, solo un contorno humanoide que parecía hecho de humo y brasas. Su voz resonó como un eco múltiple. He esperado siglos. Cada vida que la torre devoró fue mi alimento. Ahora ustedes decidirán si sigo existiendo o si seré borrado. Lady Mireia dio un paso adelante, con la mirada firme.
Mi linaje te selló y mi linaje puede liberarte, pero no lo haré para servirte, sino para enfrentarte. Fray Lucian levantó el crucifijo, temblando. No lo escuches, es engaño. Si lo liberas, Valteria será consumida. Severino, atrapado entre ambos, sintió que la torre lo observaba. La lámpara en su mano titilaba, como si la luz misma dudara. El investigador comprendió que no había elección segura. Reforzar el sello significaba perpetuar las desapariciones. Romperlo significaba arriesgar todo Valteria. El eco del pacto extendió sus brazos de sombra hacia él. Tú, buscador de verdades, ¿qué prefieres? ¿Un mundo seguro pero lleno de mentiras o la verdad desnuda aunque traiga ruina? Severino respiró hondo, miró a Mireia, luego a Lucian y finalmente a los espectros de los custodios que lo observaban con ojos de fuego azul. En ese instante entendió que la torre no pedía una respuesta simple, pedía un sacrificio. El suelo tembló, las paredes se agrietaron y la grieta luminosa se abrió aún más, revelando un horizonte imposible detrás de ella, un paisaje de ruinas infinitas y estrellas negras. Severino apretó la lámpara contra su pecho. La verdad no puede permanecer oculta para siempre, dijo con voz firme. La torre rugió como un ser vivo y el destino de Valteria quedó suspendido en un instante eterno, aguardando la decisión final. La grieta del altar se abrió por completo y la figura envuelta en sombras y fuego se alzó como un coloso dentro del salón. Su voz resonó en cada piedra de la torre. El pacto fue hecho con sangre y con sangre debe decidirse. Lady Mireia apretó los puños, la mirada fija en la entidad. Mi familia te selló para proteger Valteria. Si hoy te libero, será para terminar con tu hambre, no para servirte. Fray Lucian retrocedió, temblando. No lo entiendes. Ese poder no puede ser controlado. Si lo liberas, arrasará con todo. Severino, con la lámpara en alto, sintió que el aire se volvía irrespirable. Los custodios del umbral se agitaron, divididos entre proteger el sello y liberarse de su eterno deber. Sus voces se mezclaban en un murmullo desgarrador. El precio debe terminar o continuar. La entidad extendió sus brazos de sombra hacia Severino. Tú, buscador de verdades, ¿qué prefieres? ¿Un mundo seguro pero lleno de mentiras? ¿O la verdad desnuda, aunque traiga ruina? El investigador miró a Mireia, luego a Lucian y finalmente a los espectros. Comprendió que la torre no pedía una respuesta simple, pedía un sacrificio. El suelo tembló, las paredes se agrietaron y detrás de la grieta luminosa apareció un horizonte imposible, ruinas infinitas bajo estrellas negras. El portal estaba abriéndose y la decisión debía ser tomada. Severino dio un paso adelante. Su voz firme pero cargada de duda rompió el silencio. Si la verdad exige un precio, yo seré quien lo pague. La torre rugió como un ser vivo y el destino de Valteria se inclinó hacia un desenlace inevitable.
Voy a pausar un momento la historia, porque honestamente, esta decisión del personaje me dejó pensando. Yo creo que Severino actuó con valentía al ofrecerse como sacrificio, pero también pienso que fue un gesto impulsivo. En mi opinión, habría sido más prudente esperar y comprender mejor la naturaleza del pacto antes de lanzarse a cargar con todo el peso del destino de Valteria. Particularmente, no estuve de acuerdo con Fray Lucian. Su miedo lo paralizó, y aunque entiendo su preocupación, desaprobé su insistencia en mantener el sello a cualquier costo. Yo presiento que su visión era demasiado rígida, y eso lo hizo incapaz de ver que las desapariciones eran un precio injusto. Por otro lado, me gustó la firmeza de Lady Mireia. Apoyaría su postura, porque me pareció un acto de responsabilidad enfrentar el legado de su familia en lugar de esconderlo. Aunque admito que su determinación rozaba la arrogancia, creo que fue necesaria para romper el ciclo. Me presento. Soy Eldrin, un viejo contador de historias, y confieso que mientras narraba estos sucesos, mi gato Leopoldo ronroneaba como si aprobara la valentía de Mireia, aunque al mismo tiempo bufó cuando Severino se ofreció al sacrificio, como si no estuviera de acuerdo con esa entrega tan precipitada. Deteniéndome a pensar, yo creo que cada personaje mostró luces y sombras, y aunque no siempre compartí sus elecciones, me gustó que todos se atrevieran a desafiar lo imposible. Volviendo al libro, la grieta del altar ardía como un sol oscuro, y la figura envuelta en sombras se inclinó hacia Severino, esperando su respuesta definitiva. El investigador, con la lámpara temblando en su mano, sentía que cada respiración era un peso sobre sus hombros. Lady Mireia avanzó un paso más, su voz firme. Si decides pagar el precio, no lo harás solo. Mi linaje está ligado a esta torre y yo también asumiré la carga. Fray Lucian, desesperado, golpeó el suelo con el crucifijo. ¡No! ¡No podemos abrir lo que fue sellado! ¡Esto traerá ruina! Los custodios del umbral se agitaron, sus espectros divididos, algunos extendiendo las manos hacia Severino como si pidieran liberación, otros intentando detenerlo. El coro de voces resonaba. El precio debe terminar o continuar. Severino cerró los ojos un instante, recordó las aldeas, los rostros de los desaparecidos, los rumores que lo habían traído hasta allí. Abrió los ojos con decisión. Si la verdad exige un sacrificio, entonces que sea compartido, no más vidas devoradas en silencio. La grieta respondió con un rugido y el resplandor envolvió a Severino y Mireia. El aire se quebró como cristal, revelando detrás del altar un portal hacia un horizonte imposible. Ruinas infinitas bajo estrellas negras, un mundo que parecía esperar desde hacía siglos. Lucian cayó de rodillas, murmurando plegarias. Los custodios se disolvieron en un último destello azul, liberados de su deber eterno. La torre entera vibró, como si celebrara o lamentara la decisión. Severino y Mireia cruzaron la grieta, sabiendo que lo que encontraran más allá definiría no solo su destino, sino el de toda Valteria. El eco de la entidad resonó por última vez. El pacto ha sido roto. Ahora comienza la verdadera historia. El portal detrás del altar se abrió como un abismo de estrellas negras y ruinas infinitas.
Severino y Mireia cruzaron juntos, envueltos por la luz oscura que parecía devorar todo sonido. La torre tembló y Fray Lucián cayó de rodillas, incapaz de seguirlos, murmurando plegarias que se perdieron en el eco. Al otro lado, el aire era distinto, pesado, pero vibrante, como si cada piedra y cada sombra respiraran. Las ruinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista y figuras espectrales vagaban entre columnas derrumbadas. No eran enemigos, sino ecos de un pasado olvidado, guardianes de un mundo que había sido condenado al silencio. Mireia levantó la voz firme. Este es el precio que mi familia ocultó. Aquí está la verdad que devoraba a los inocentes. Severino observó los símbolos grabados en las ruinas, idénticos a los de la torre. No era solo un sello, era una puerta, y ahora la hemos abierto. Las estrellas negras titilaron y una figura colosal emergió del horizonte, más grande que cualquier castillo de Valteria. No era sombra ni fuego, sino un ser hecho de memoria y tiempo, un eco de los pactos antiguos. Su voz resonó como un trueno. Han roto el ciclo. Ahora deben decidir si reconstruyen este mundo o si lo dejan consumir el suyo. Severino apretó la lámpara contra su pecho, consciente de que la investigación había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Mireia, con la sangre de su linaje ardiendo en sus venas, dio un paso adelante. El destino de Valteria y el mundo oculto estaban en sus manos. El horizonte de ruinas y estrellas negras se extendía ante Severino y Mireia como un océano infinito. Cada paso que daban resonaba en el suelo, como si las piedras mismas recordaran su presencia. El aire estaba cargado de ecos, voces antiguas, fragmentos de juramentos, lamentos de quienes habían sido devorados por la torre. Severino levantó la lámpara, cuya luz titilaba débilmente en aquel mundo extraño. Este lugar no es solo un portal, es un reino olvidado. Mireia asintió con la mirada fija en las columnas derrumbadas. Mi familia selló este mundo porque temía su poder. Pero ahora entiendo, no era un enemigo, era un espejo. Aquí se refleja lo que Valteria podría convertirse. De pronto, la figura colosal que emergía del horizonte se acercó, cada paso estremeciendo el suelo. No era sombra ni fuego, sino un ser hecho de memoria y tiempo. Su voz resonó como un trueno. Han roto el ciclo. Ahora deben decidir, reconstruir este mundo y unirlo al suyo o abandonarlo y dejar que consuma Valteria. Severino miró a Mireia. Si lo reconstruimos, quizá podamos salvar a los que fueron devorados. Ella apretó los labios. Pero si fallamos, traeremos la ruina a nuestra tierra. El dilema se alzaba como una espada sobre ellos. El portal no era solo una puerta, era una elección entre esperanza y destrucción. Y mientras las estrellas negras titilaban, Severino comprendió que su investigación lo había llevado más allá de la verdad, lo había llevado al destino mismo de dos mundos. El portal vibraba como un corazón desbocado y el horizonte de ruinas parecía acercarse, envolviendo a Severino y Mireia en un silencio absoluto. La figura colosal, hecha de memoria y tiempo, los observaba con ojos que no eran ojos, sino abismos.
Han roto el ciclo, repitió la entidad. Ahora deben elegir reconstruir este mundo y unirlo al suyo o dejar que consuma Valteria. Mireya apretó la mandíbula. Si lo abandonamos, Valteria seguirá siendo devorada poco a poco. Prefiero arriesgarlo todo. Severino miró la lámpara en su mano, cuya luz titilaba como si dudara. Reconstruir significa enfrentarnos a fuerzas que no comprendemos, pero si no lo hacemos, el sacrificio de tantos quedará en vano. Las ruinas comenzaron a moverse, como si respondieran a sus palabras. Columnas derrumbadas se alzaban lentamente y las sombras de los custodios del umbral aparecieron una vez más, ya no como espectros atormentados, sino como guías. Uno de ellos habló con voz clara. El pacto fue roto. Ahora ustedes son los nuevos guardianes. Mireya y Severino se miraron, comprendiendo que la decisión ya no era solo suya. El mundo olvidado los había elegido. El cielo de estrellas negras se abrió como un velo, mostrando un amanecer extraño, teñido de rojo y dorado. La entidad colosal retrocedió, desvaneciéndose en el horizonte como si aceptara su destino. Severino respiró hondo. Entonces reconstruiremos. La torre de Valteria en el mundo real rugió desde sus cimientos y los aldeanos que la temían vieron cómo la hiedra se desprendía de sus muros, revelando piedra nueva, viva. El portal no era una condena, sino un renacimiento. Así comenzó la unión de dos mundos, Valteria y el reino olvidado, ligados por la decisión de un investigador y una heredera que se atrevieron a desafiar las sombras. El portal ardía como un sol oscuro, y Severino y Mireya avanzaban por las ruinas infinitas bajo las estrellas negras. Cada paso parecía despertar ecos de voces antiguas, como si los muros mismos recordaran los pactos rotos. De pronto, las sombras de los custodios del umbral reaparecieron, ya no como espectros atormentados, sino como figuras más claras, casi humanas. Uno de ellos habló con solemnidad. El ciclo ha terminado, pero el mundo que han abierto necesita guardianes. Mireya levantó la mirada hacia el horizonte, donde la figura colosal de memoria y tiempo se desvanecía lentamente. Si este reino olvidado debe renacer, entonces yo asumiré mi parte. Mi linaje lo selló, ahora mi sangre lo reconstruirá. Severino apretó la lámpara contra su pecho. Yo no tengo linaje ni deberes heredados, pero tengo la voluntad de buscar la verdad. Si este mundo necesita guardianes, yo seré uno de ellos. Las ruinas comenzaron a transformarse. Columnas derrumbadas se alzaban, muros se recomponían, y un amanecer extraño teñía el cielo de rojo y dorado. El portal detrás de ellos vibró, conectando Valteria con aquel reino olvidado. Fray Lucián, aún arrodillado en la torre del mundo real, sintió el cambio. La hiedra se desprendía de las piedras y los aldeanos observaban cómo la torre se iluminaba desde dentro. El miedo se transformaba en esperanza. Severino y Mireya comprendieron que su decisión había unido dos mundos. El sacrificio no era solo suyo, era el inicio de una nueva era, donde la verdad y el misterio convivirían bajo la mirada de nuevos guardianes. Y así,
La historia de la torre abandonada dejó de ser un rumor de desapariciones para convertirse en el nacimiento de una leyenda. El portal ardía con un resplandor que parecía devorar el horizonte. Y Severino y Mireia avanzaban con paso firme hacia las ruinas que comenzaban a reconstruirse solas. Las columnas se alzaban lentamente, como si obedecieran a una voluntad invisible, y el aire estaba cargado de un murmullo ancestral. Los custodios del umbral, liberados de su tormento, se acercaron a ellos. Uno de ellos, con voz clara, dijo: «El pacto ha sido roto, pero el equilibrio aún no está asegurado. Este mundo necesita nuevos guardianes y ustedes han sido elegidos». Mireia apretó la mano sobre el pecho. «Acepto. Mi sangre está ligada a esta torre y ahora también a este reino». Severino levantó la lámpara, cuya luz brillaba más fuerte que nunca. «Yo no tengo linaje, pero tengo voluntad. Si este mundo necesita guardianes, seré uno de ellos». El cielo de estrellas negras comenzó a abrirse, revelando un amanecer extraño, teñido de rojo y dorado. La figura colosal de Memoria y Tiempo se desvaneció en el horizonte, como si aceptara su destino. En Valteria, la torre abandonada se iluminó desde dentro, y los aldeanos que la temían vieron cómo sus muros se renovaban, libres de hierda y ruina. El rumor de desapariciones se transformó en esperanza. Así, Severino y Mireia no solo rompieron un ciclo, sino que iniciaron una nueva era. La unión de dos mundos custodiada por quienes se atrevieron a desafiar las sombras. La historia de la torre dejó de ser un secreto maldito y se convirtió en el nacimiento de una leyenda. El portal ardía como un amanecer imposible, y Severino y Mireia avanzaban juntos hacia el corazón del reino olvidado. Las ruinas se levantaban lentamente, como si obedecieran a su decisión, y los ecos de los custodios del umbral se desvanecían en un murmullo de descanso. El cielo, antes cubierto de estrellas negras, comenzó a teñirse de tonos dorados y carmesí, revelando que aquel mundo no estaba muerto, sino dormido. La figura colosal de Memoria y Tiempo se inclinó por última vez, su voz resonando como un trueno lejano. «El ciclo ha terminado. Ahora ustedes son los arquitectos de lo que vendrá». Mireia, con la sangre de su linaje ardiendo en las venas, declaró: «Reconstruiremos este mundo y lo uniremos a Valteria. Que no haya más secretos ni sacrificios ocultos». Severino levantó la lámpara, cuya luz brillaba más fuerte que nunca. La verdad ya no será un peso, sino un camino. En Valteria, los aldeanos observaron cómo la torre abandonada se transformaba. Sus muros se renovaban, la hierba caía y una luz cálida iluminaba cada piedra. El miedo se convirtió en esperanza y los rumores de desapariciones se apagaron como sombras al amanecer. Así comenzó la unión de dos mundos, el reino olvidado y Valteria, ligados por la decisión de un investigador y una heredera que se atrevieron a desafiar las sombras. Y en las crónicas futuras se recordaría que la torre no fue una maldición, sino el umbral hacia una nueva era. Las ruinas del reino olvidado se alzaban cada vez más, como si obedecieran a la voluntad de Severino y Mireia,
El amanecer extraño teñía el cielo de rojo y dorado, y el aire vibraba con un murmullo que parecía ser el canto de un mundo que despertaba. Los custodios del umbral, ahora liberados, se acercaron a ellos con semblantes serenos. Uno de ellos habló. El pacto fue roto, pero no destruido. Ustedes lo han transformado. Ahora este mundo y Valteria están unidos y su destino dependerá de cómo lo guíen. Mireya levantó la mirada hacia el horizonte. No más secretos, no más sacrificios ocultos. Este será un lugar de memoria y esperanza. Severino sostuvo la lámpara cuya luz brillaba con fuerza renovada. La verdad ya no será una condena, será el camino que nos guíe. En Valteria, los aldeanos observaban cómo la torre abandonada se transformaba en un faro de luz. El miedo se disipaba y en su lugar nacía la certeza de que algo nuevo había comenzado. El portal vibró una última vez, estabilizándose como un puente entre los dos mundos. La figura colosal de memoria y tiempo se desvaneció, dejando tras de sí un eco. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Severino y Mireya se miraron, conscientes de que su decisión había cambiado el destino de todos. La historia de la torre ya no era un rumor de desapariciones, sino el nacimiento de una leyenda que se contaría por generaciones. Hola, yo soy Severino, investigador venido de la ciudad de Valteria Baja, un lugar donde los rumores sobre la torre abandonada me persiguieron desde niño. Ahora estoy atrapado en un mundo de ruinas infinitas bajo estrellas negras, un reino que mi curiosidad abrió y que amenaza con devorar todo lo que conozco. Siento miedo, lo confieso, temo que mi decisión haya condenado a Valteria. Temo que mi búsqueda de la verdad haya sido demasiado ambiciosa, pero al mismo tiempo, dentro de mí arde una esperanza, la posibilidad de reconstruir este mundo olvidado y unirlo al nuestro, para que las desapariciones cesen y los inocentes descansen en paz. Mi plan es claro, aunque peligroso. Necesito aprender los símbolos que cubren estas ruinas, descifrar los ecos de los custodios y comprender el poder que se esconde detrás del portal. Para lograrlo, tendré que enfrentar fuerzas que no entiendo, confiar en Mireya y aceptar que mi destino ya no es solo investigar, sino proteger. Aspiro a que un día, cuando los aldeanos miren la torre, no vean un lugar de miedo, sino un faro de esperanza. Quiero que mi nombre no sea recordado como el de un curioso imprudente, sino como el de alguien que se atrevió a desafiar las sombras para traer la verdad. Ese es mi camino, aunque esté lleno de incertidumbre. Y sé que cada paso que doy en este reino olvidado me acerca más a la respuesta definitiva. Hola, soy Lady Mireya, heredera del linaje que selló la Torre de Valteria hace siglos. Vengo de la casa ancestral de los Albarán, una familia marcada por secretos y pactos oscuros. Desde niña escuché los susurros sobre la torre y siempre supe que mi destino estaba ligado a ella. Ahora estoy en medio de un mundo olvidado, un reino de ruinas bajo estrellas negras, donde los ecos de los custodios del umbral me recuerdan que mi sangre fue la que levantó el sello. Siento el peso de esta herencia. Miedo, sí, pero también una determinación ardiente. Temo que mi decisión de romper el pacto traiga ruina a Valteria, pero al mismo tiempo sé que mantenerlo significaría perpetuar las desapariciones y el sufrimiento de inocentes. Mi plan es enfrentar este poder, comprenderlo y reconstruir lo que fue condenado. No quiero que mi linaje sea recordado por ocultar la verdad, sino por liberarla.
Aspiro a que Valteria deje de vivir bajo la sombra de la torre. Quiero que los aldeanos miren sus muros y vean esperanza, no miedo. Mi meta es unir este mundo olvidado con el nuestro, para que la verdad y la memoria convivan y que nunca más se pague un precio en silencio. Sé que el camino será peligroso, pero mi sangre y mi voluntad me obligan a seguir adelante. Este es mi destino y lo aceptaré con firmeza. Las ruinas del reino olvidado se alzaban lentamente, como si despertaran de un sueño de siglos. Severino y Mireia avanzaban con paso firme, conscientes de que cada movimiento resonaba en aquel mundo como un juramento. El portal detrás de ellos vibraba, estableciendo un puente definitivo entre Valteria y el reino oculto. Los aldeanos, en el mundo real, observaban con asombro cómo la torre abandonada se transformaba. Sus muros se iluminaban con una luz cálida, la hiedra se desprendía y las piedras parecían rejuvenecer. Lo que antes era símbolo de miedo, ahora se erguía como un faro de esperanza. Los custodios del umbral, liberados de su tormento, se desvanecieron en destellos azules, dejando tras de sí un silencio solemne. La figura colosal de memoria y tiempo ya no estaba. Su eco había quedado grabado en el aire, como una advertencia y una bendición. Severino, con la lámpara en alto, comprendió que su papel había cambiado. Ya no era un investigador en busca de respuestas, sino un guardián de dos mundos. Mireia, heredera de un linaje marcado por secretos, aceptaba ahora la responsabilidad de reconstruir lo que su familia había condenado. El amanecer extraño que teñía el cielo del reino olvidado se reflejaba en Valteria, como si ambos mundos compartieran un mismo latido. La historia de la torre ya no sería un rumor de desapariciones, sino el inicio de una nueva era. Y así, bajo la mirada de los aldeanos y el murmullo de las ruinas que despertaban, comenzó la leyenda de Severino y Mireia, los guardianes que unieron la verdad y el misterio, desafiando las sombras para traer esperanza. El amanecer extraño seguía expandiéndose sobre las ruinas del reino olvidado. Severino y Mireia avanzaban con paso firme, conscientes de que cada decisión que tomaban resonaba tanto allí como en Valteria. El portal, ahora estable, latía como un puente vivo entre los dos mundos. Los aldeanos, en el mundo real, se reunían frente a la torre. Lo que antes era símbolo de miedo se había convertido en un faro de esperanza. Los muros brillaban con una luz cálida y los rumores de desapariciones se desvanecían como sombras al sol. Severino, con la lámpara en alto, comprendía que su papel había cambiado. Ya no era un investigador curioso, sino un guardián. Mireia, heredera de un linaje marcado por secretos, aceptaba la responsabilidad de reconstruir lo que su familia había condenado. Las ruinas respondían a su voluntad, columnas se alzaban, símbolos antiguos se iluminaban, y el aire vibraba con un murmullo que parecía ser el canto de un mundo que despertaba. Los custodios del umbral, liberados, se desvanecieron en paz, dejando tras de sí un eco solemne. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes.
El horizonte se abrió mostrando un paisaje nuevo, mezcla de memoria y esperanza. Valteria y el reino olvidado ya no eran mundos separados, sino partes de una misma historia. Así, bajo la mirada de los aldeanos y el murmullo de las ruinas, nació la leyenda de Severino y Mireia, los guardianes que desafiaron las sombras y trajeron un nuevo amanecer. El amanecer extraño iluminaba las ruinas del reino olvidado y el portal vibraba como un puente vivo entre dos realidades. Severino y Mireia avanzaban juntos, conscientes de que cada paso que daban era observado por fuerzas invisibles. En Valteria, los aldeanos se reunían frente a la torre, que ahora brillaba como un faro. El miedo que había marcado generaciones se transformaba en esperanza. Los rumores de desapariciones se desvanecían, sustituidos por la certeza de que algo nuevo había comenzado. Los custodios del umbral, liberados de su tormento, se habían desvanecido en paz, pero su eco permanecía. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Severino, con la lámpara en alto, comprendió que su destino ya no era investigar, sino proteger. Mireia, heredera de un linaje marcado por secretos, aceptaba la responsabilidad de reconstruir lo que su familia había condenado. El horizonte del reino olvidado se abría, mostrando un paisaje que mezclaba memoria y esperanza. Columnas se levantaban, símbolos antiguos se iluminaban, y el aire vibraba con un murmullo que parecía ser el canto de un mundo que despertaba. Así nació la leyenda de Severino y Mireia, los guardianes que desafiaron las sombras, unieron dos mundos y trajeron un nuevo amanecer a Valteria. El amanecer del reino olvidado se expandía como un fuego dorado sobre las ruinas que despertaban. Severino y Mireia caminaban juntos, sintiendo que cada paso era un juramento silencioso. El portal detrás de ellos latía como un corazón, uniendo Valteria con aquel mundo condenado durante siglos. En la torre, los aldeanos observaban con asombro cómo las piedras se iluminaban y la hiedra caía. Lo que antes era símbolo de miedo se transformaba en un faro de esperanza. Los rumores de desapariciones se desvanecían, sustituidos por la certeza de que la verdad había sido revelada. Los custodios del umbral, liberados de su tormento, se habían desvanecido en paz, pero su eco permanecía. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Severino, con la lámpara en alto, comprendió que su destino ya no era investigar, sino proteger. Mireia, heredera de un linaje marcado por secretos, aceptaba la responsabilidad de reconstruir lo que su familia había condenado. El horizonte del reino olvidado se abría, mostrando un paisaje nuevo, mezcla de memoria y esperanza. Columnas se levantaban, símbolos antiguos brillaban y el aire vibraba con un murmullo que parecía ser el canto de un mundo que despertaba. Así nació la leyenda de Severino y Mireia, los guardianes que desafiaron las sombras, unieron dos mundos y trajeron un nuevo amanecer a Valteria. El amanecer del reino olvidado se expandía con fuerza.
bañando las ruinas en un resplandor dorado que parecía anunciar un nuevo comienzo. Severino y Mireia avanzaban juntos, conscientes de que cada paso que daban sellaba su destino como guardianes de dos mundos. En Valceria, la torre brillaba como nunca antes. Los aldeanos, que durante generaciones habían temido sus muros, ahora la contemplaban con reverencia. Lo que había sido símbolo de desapariciones y secretos se transformaba en un faro de esperanza. Las ruinas respondían a la voluntad de los protagonistas. Columnas se alzaban, símbolos antiguos se iluminaban y el aire vibraba con un murmullo que parecía ser el canto de un mundo que despertaba. El portal, estable y firme, latía como un corazón que unía dos realidades. Severino, con la lámpara en alto, comprendía que su búsqueda de la verdad lo había llevado más allá de la investigación. Ahora era guardián de un legado. Mireia, heredera de un linaje marcado por pactos oscuros, aceptaba la responsabilidad de reconstruir lo que su familia había condenado. El eco de los custodios del umbral permanecía en el aire, como una advertencia solemne. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Así, bajo la mirada de los aldeanos y el murmullo de las ruinas que despertaban, nació la leyenda de Severino y Mireia, los guardianes que desafiaron las sombras, unieron dos mundos y trajeron un nuevo amanecer a Valceria. Las ruinas del reino olvidado seguían despertando, como si cada piedra recordara la decisión de Severino y Mireia. El portal, estable y firme, latía como un corazón que unía dos mundos y el aire vibraba con un murmullo que parecía anunciar el inicio de una nueva era. En Valceria, los aldeanos se acercaban con cautela a la torre. Lo que antes había sido un lugar de temor, ahora se erguía como símbolo de esperanza. Los niños señalaban las luces que recorrían los muros y los ancianos murmuraban que la maldición había terminado. Severino, con la lámpara en alto, sentía que su papel había cambiado para siempre. Ya no era un investigador curioso, sino un guardián de la verdad. Mireia, con la fuerza de su linaje, comprendía que su destino era reconstruir lo que su familia había condenado. El horizonte del reino olvidado se abría ante ellos, mostrando un paisaje nuevo, columnas que se alzaban, símbolos que brillaban y un cielo teñido de rojo y dorado. Era un mundo que despertaba, dispuesto a renacer. El eco de los custodios del umbral aún resonaba en el aire. El ciclo ha terminado, ahora comienza la era de los guardianes. Así, bajo la mirada de los aldeanos y el murmullo de las ruinas, nació la leyenda de Severino y Mireia. Los guardianes que desafiaron las sombras unieron dos mundos y trajeron un nuevo amanecer en Valceria. El nuevo amanecer se extendía sobre Valteria y el reino olvidado, como si ambos compartieran un mismo latido. Severino y Mireia avanzaban por las ruinas que se reconstruían solas, guiados por símbolos que brillaban en las piedras y por un murmullo ancestral que parecía marcar el inicio de una nueva era. En la torre, los aldeanos se reunían cada vez en mayor número. Lo que antes había sido un lugar de temor,
ahora se erguía como un santuario. Los niños jugaban cerca de sus muros, los ancianos murmuraban plegarias de gratitud y los líderes del pueblo comenzaban a hablar de un futuro en el que la torre sería el corazón de Valteria. Severino, con la lámpara en alto, sentía que su destino estaba sellado. Ya no era un investigador curioso, sino un guardián de dos mundos. Mireya, con la fuerza de su linaje, comprendía que su papel era reconstruir lo que su familia había condenado y guiar a los aldeanos hacia una nueva esperanza. El portal vibraba suavemente, estable y firme, como un puente eterno entre realidades. Y mientras el horizonte del reino olvidado se abría, mostrando un paisaje de columnas alzadas y cielos dorados, Severino y Mireya entendieron que su historia apenas comenzaba. La leyenda de los guardianes de Valteria se estaba escribiendo, y cada paso que daban resonaba como un capítulo nuevo en la memoria de dos mundos unidos. El reino olvidado seguía despertando, y cada rincón de sus ruinas parecía cobrar vida bajo la luz dorada del amanecer. Severino y Mireya caminaban juntos, sintiendo que el suelo bajo sus pies vibraba como si reconociera su presencia. El portal detrás de ellos latía suavemente, estable y firme, como un puente eterno entre Valteria y aquel mundo condenado durante siglos. En Valteria, la torre brillaba con intensidad. Los aldeanos, reunidos frente a sus muros, ya no la miraban con miedo, sino con reverencia. Los niños jugaban cerca de la entrada. Los ancianos murmuraban plegarias de gratitud y los líderes del pueblo comenzaban a hablar de un futuro en el que la torre sería el corazón de la comunidad. Los símbolos antiguos que cubrían las piedras del reino olvidado se iluminaban, revelando fragmentos de conocimiento perdido. Severino, con la lámpara en alto, comprendía que su destino ya no era investigar, sino custodiar. Mireya, con la fuerza de su linaje, aceptaba que su papel era guiar a los aldeanos hacia una nueva esperanza, reconstruyendo lo que su familia había condenado. El eco de los custodios del umbral aún resonaba en el aire. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Así, bajo la mirada de los aldeanos y el murmullo de las ruinas que despertaban, la leyenda de Severino y Mireya se consolidaba. Los guardianes que desafiaron las sombras, unieron dos mundos y trajeron un nuevo amanecer a Valteria. El reino olvidado seguía transformándose bajo la luz dorada del amanecer. Las ruinas, antes silenciosas y muertas, se alzaban como si despertaran de un sueño de siglos. Severino y Mireya caminaban juntos, conscientes de que cada paso que daban era observado por fuerzas invisibles que reconocían su nuevo papel como guardianes. En Valteria, la torre brillaba con intensidad. Los aldeanos, reunidos frente a sus muros, ya no la miraban con miedo, sino con esperanza. Los niños jugaban cerca de la entrada, los ancianos murmuraban plegarias de gratitud y los líderes del pueblo comenzaban a hablar de un futuro en el que la torre sería el corazón de la comunidad. Los símbolos antiguos que cubrían las piedras del reino olvidado se iluminaban, revelando fragmentos de conocimiento perdido. Era como si el mundo mismo quisiera enseñarles cómo reconstruirlo. Severino, con la lámpara en alto, comprendía que su destino ya no era investigar, sino custodiar. Mireya,
con la fuerza de su linaje, aceptaba que su papel era guiar a los aldeanos hacia una nueva esperanza. El portal vibraba suavemente, estable y firme, como un puente eterno entre realidades. Y mientras el horizonte del reino olvidado se abría, mostrando un paisaje de columnas alzadas y cielos dorados, Severino y Mireya entendieron que su historia apenas comenzaba. La leyenda de los guardianes de Valteria se estaba escribiendo, y cada paso que daban resonaba como un capítulo nuevo en la memoria de dos mundos unidos. El reino olvidado ya no era un lugar de sombras, sino un espacio que comenzaba a respirar vida. Las columnas se alzaban con firmeza, los símbolos brillaban como constelaciones en las piedras, y el portal latía como un corazón que unía dos mundos. Severino y Mireya avanzaban juntos, conscientes de que su viaje estaba llegando a un desenlace. El peso de sus decisiones se sentía en cada paso, pero también la certeza de que habían transformado el destino de Valteria. En la torre, los aldeanos se reunían con esperanza. Lo que antes había sido un lugar maldito, ahora se erguía como santuario. Los niños jugaban bajo sus muros, los ancianos murmuraban plegarias de gratitud, y los líderes del pueblo comenzaban a hablar de un futuro en el que la torre sería el corazón de la comunidad. El eco de los custodios del umbral aún resonaba, como una advertencia solemne. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Severino, con la lámpara en alto, aceptaba su papel como guardián de la verdad. Mireya, con la fuerza de su linaje, asumía la responsabilidad de reconstruir lo que su familia había condenado. El horizonte del reino olvidado se abría ante ellos, mostrando un paisaje nuevo, mezcla de memoria y esperanza. Era el preludio de un último capítulo, donde la leyenda de los guardianes de Valteria encontraría su culminación. El reino olvidado y Valteria respiraban al unísono. Las ruinas, antes condenadas, se alzaban como templos de memoria, y la torre brillaba en el corazón del pueblo como un faro eterno. El portal, estable y firme, latía como un puente vivo entre dos mundos que ya no podían separarse. Severino, con la lámpara en alto, comprendió que su búsqueda de la verdad lo había transformado en guardián. Mireya, con la fuerza de su linaje, aceptó que su destino era reconstruir lo que su familia había condenado y guiar a los aldeanos hacia un futuro de esperanza. Los custodios del umbral, liberados de su tormento, habían dejado un eco solemne. El ciclo ha terminado. Ahora comienza la era de los guardianes. Y ese eco se convirtió en la voz de una nueva era. En Valteria, los aldeanos ya no temían la torre. Los niños jugaban bajo sus muros. Los ancianos murmuraban plegarias de gratitud, y los líderes del pueblo hablaban de un futuro en el que la torre sería el corazón de la comunidad. El horizonte del reino olvidado se abrió, mostrando un paisaje nuevo, mezcla de memoria y esperanza. Y así, bajo la mirada de dos mundos unidos, nació la leyenda de Severino y Mireya, los guardianes que desafiaron las sombras, unieron realidades y trajeron un amanecer eterno. Fin. Epílogo. La torre de Valteria ya no era un lugar de miedo,
sino un símbolo de unión. Sus muros brillaban como un faro, y los aldeanos la rodeaban con respeto, sabiendo que allí comenzaba una nueva era. Severino y Mireya, ahora reconocidos como los guardianes del umbral, habían sellado un destino que trascendía generaciones. Él, el investigador que buscaba la verdad, y ella, la heredera que transformó el peso de su linaje en esperanza, se convirtieron en los pilares de un mundo renovado. El reino olvidado respiraba vida, sus ruinas se alzaban como templos de memoria, y el portal latía como un puente eterno entre realidades. Los custodios liberados habían dejado atrás su eco solemne, y en su lugar reinaba el silencio de la paz. Los aldeanos ya no hablaban de desapariciones, sino de un amanecer que había llegado gracias a dos figuras que se atrevieron a desafiar las sombras. La torre, antes maldita, se convirtió en el corazón de Valteria, y su luz se extendió más allá de los límites del pueblo. Así, la historia de Severino y Mireya se convirtió en leyenda, una leyenda que no hablaba de miedo ni de condena, sino de valentía, unión y esperanza. Y en cada amanecer, cuando la torre brillaba, Valteria recordaba: el ciclo terminó y comenzó la era de los guardianes. En mi opinión, yo creo que la trama fue una construcción poderosa, marcada por el contraste entre el miedo ancestral y la esperanza renovada. Me gustó mucho cómo Severino pasó de ser un investigador curioso a convertirse en guardián. Pienso que su motivación fue genuina y valiente, aunque al inicio me pareció imprudente su obsesión por la verdad sin medir las consecuencias. Confieso que no estuve del todo de acuerdo con la forma en que Mireya aceptó tan rápido el peso de su linaje. Presiento que podría haber mostrado más resistencia o conflicto interno, porque su papel era demasiado cargado de destino. Sin embargo, apoyaría plenamente su decisión final de reconstruir lo que su familia había condenado, ya que me pareció un acto de redención y justicia. No me convenció el silencio de los custodios del umbral al final. Creo que desaprovecharon la oportunidad de ofrecer más sabiduría o advertencias, pero sí me agradó la manera en que su eco marcó el cierre del ciclo, porque dio solemnidad al desenlace. En definitiva, pienso que la motivación de ambos personajes fue coherente con la evolución de la historia. Severino buscaba la verdad y Mireya buscaba la redención. Y aunque no estuve de acuerdo con todos sus comportamientos, me gustó que juntos lograran transformar la torre de símbolo de miedo en faro de esperanza. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.